El turno es para el doctor Germán Alonso Reyes Botero y el tema manifestaciones neurológicas de enfermedades virales. El doctor Reyes Botero es médico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, diplomado en neurología oncológica de la Universidad Pierre-Emmery Curie de París, Francia. Actualmente labora en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Hola amigos y amigas, muchas gracias a los organizadores del Congreso. Mi nombre es Germán Reyes, yo soy neurólogo de la Universidad de Antioquia y me han pedido los organizadores que haga una revisión de las manifestaciones neurológicas más importantes que hay en cuanto a las infecciones virales. Entonces, en estos minutos que siguen voy a tratar de hacer un recuento de las infecciones que más frecuentemente de tipo viral afectan el sistema nervioso central y cuáles son esas manifestaciones, esos síntomas iniciales en los cuales hay que sospechar que hay una infección viral subyacente. Este tema toma importancia en la época de pandemia que vivimos actualmente, especialmente porque un virus del que conocíamos poco y durante todo este año hemos podido aprender en detalle cómo inicialmente un patógeno que parecía solamente afectar las vías respiratorias, con el tiempo ha demostrado que tiene un tropismo por el sistema nervioso central y, como veremos más adelante, puede causar manifestaciones neurológicas, no solamente respiratorias. Cuando hablamos de infecciones virales hay que retomar los conceptos generales de lo que es un virus. Recuerden que un virus es una partícula que se caracteriza por dos componentes principales. Tiene un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN y tiene una cápsula proteica que protege esa partícula de ácido nucleico. Es un organismo que es un parásito obligado porque no puede replicarse ni subsistir sin tener una célula a la que él parasita y que se aprovecha de su sistema de replicación para perpetuar su replicación e infección posterior a otras células. Entonces, este sistema de transmisión viral puede ser de muchas maneras, puede ser por vía digestiva, con el consumo de alimentos contaminados. El virus entra en las células del tracto digestivo, las infecta, se aprovecha de su sistema de replicación celular para producir más virus y así infectar más células y continuar y perpetuar el ciclo. También puede hacerlo por vía respiratoria, como es el caso del virus del COVID-19, que produce una invasión de las células del tracto respiratorio. Se aprovecha el sistema replicativo que tienen las células para producir más virus y así perpetuar el ciclo. Hay otras formas de transmisión viral especiales, particularmente en nuestro medio, que es a través de artrópodos, ¿cierto? Los artrópodos se convierten en transmisores de ese virus. Ese virus está en la naturaleza, en reservorios naturales, como ciertos animales, y la picadura de estos animales pueden transmitir accidentalmente la enfermedad al hombre con una transmisión a través de la picadura del insecto. Y también puede haber transmisión del virus. El ejemplo clásico es el virus de la rabia, que se transmite a través de mordeduras de animales que están infectados. Lo más común en perros o en murciélagos, que son las dos fuentes que son frecuentes en Latinoamérica. Hay un concepto que es muy importante con respecto a que no todos los virus tienen la posibilidad de invadir el sistema nervioso y tampoco todos los virus atacan las mismas células del sistema nervioso. Ese es un concepto que se conoce con el nombre de neurotropismo, donde vemos que hay enfermedades que tienen avidez o facilidad para invadir ciertas estructuras del sistema nervioso y las hace, digamos, características. Tenemos varios ejemplos que vamos a desarrollar posteriormente, pero el ejemplo típico es el virus del polio. Recuerden que el virus del polio es una enfermedad que tiene como síntoma principal o como secuela principal y más grave es que invade
y destruye las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal, produciendo atrofia muscular, parálisis y deformidad en las extremidades. Entonces, ese virus del polio tiene esa célula especial que va a invadir y que va a destruir. Asimismo, por ejemplo, el herpes zóster, ¿cierto? El virus del herpes zóster, que es la varicela zóster, este virus es capaz de invadir los ganglios sensitivos de la médula espinal. Recuerden que la médula espinal tiene las neuronas sensitivas, los ganglios sensitivos están afuera de la médula espinal, ahí se encuentra la neurona que trae todos los axones sensitivos que vienen de los dermatomas periféricos. Pues el virus de la varicela zóster va a ser capaz de invadir esas células sensitivas, esos ganglios sensitivos, dormir ahí, quedarse de forma latente y reactivarse eventualmente cuando hay una depresión de la inmunidad y producir los síntomas que conocemos como la recaída del zóster o como se conoce en el lenguaje popular la culebrilla, ¿cierto? Esos son ejemplos típicos de virus que tienen un neurotropismo especial, y el último sería el virus de la rabia, que tiene una especial predilección por invadir las células del hipocampo en los lóbulos temporales, produciendo severas alteraciones cognitivas, severas alteraciones de tipo mental, y posteriormente pues hay una invasión del virus al resto del sistema nervioso. Entonces, en cuanto a la patogénesis, a la forma como los virus llegan al sistema nervioso central, hay varios mecanismos que están implicados y que va a depender mucho de la forma en que el virus está en contacto con la persona. Entonces, lo primero que hay es una exposición. Esa exposición al virus puede ser una exposición a través de mordedura, como dijimos, a través del ambiente, a través de la respiración, a través de ingerir sustancias que tengan el virus y hacer una contaminación a través del tracto gastrointestinal. Luego ese virus entonces llega a esa primera barrera de células, que puede ser en tracto respiratorio, digestivo o en la piel, y en esa primera barrera el virus debe ser capaz de invadir esas células, vencer, digamos, la resistencia inmune natural que hay a este tipo de infecciones y aprovecharse del sistema intracelular de la célula, ir al núcleo de la célula y aprovechar el sistema de replicación celular de la célula para producir nuevos viriones. En ese momento, esos nuevos viriones van a pasar a la circulación y se va a ver una etapa de diseminación que conocemos con el nombre de viremia. Es en el momento cuando el virus es detectable en la sangre del paciente. A través de esa diseminación por el torrente sanguíneo, el virus va a alcanzar diferentes órganos y entre ellos el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está protegido de la circulación por una estructura que conocemos con el nombre de barrera hematoencefálica. Recordemos que básicamente se corresponde a que el endotelio de los vasos sanguíneos que están en el sistema nervioso central tienen uniones muy estrechas y a nivel interno en el sistema nervioso central, rodeando esos vasos, tenemos todas las células de la glía que están cubriendo los vasos sanguíneos, haciendo cerrando de manera aún más estrecha esa barrera que separa entonces el sistema circulatorio con el sistema nervioso central. Entonces los virus tienen que ser capaces de pasar al torrente sanguíneo y luego de atravesar esa barrera hematoencefálica para poder encontrarse entonces en contacto directo con las neuronas y a través de los axones de las neuronas. Recuerden que la neurona tiene el cuerpo neuronal y las prolongaciones que se comunican con otras neuronas son los axones, y los axones entonces tienen un transporte intracelular. Entonces al entrar en contacto con el axón, esos viriones van a tener un transporte intracelular y van a contaminar la neurona. Posteriormente se va a producir entonces un daño celular primario por esa infiltración de los viriones en la neurona, y posteriormente pues puede haber un daño secundario a la reacción inflamatoria que se causa cuando la célula está en ese proceso de daño. En ese momento es donde van a aparecer los síntomas neurológicos, porque es el momento donde se va a manifestar el daño neuronal
que produjo la infección del virus. Ahí entonces los síntomas, como les decía, dependen del virus y del tropismo que tenga por determinado tipo de neuronas. Entonces vemos que las infecciones virales causan los síntomas neurológicos de una manera no inmediata, sino una manera tardía, en el sentido de que tuvo que haber pasado un proceso de invasión, de diseminación, de replicación y de daño neuronal para producir los síntomas neurológicos. Por eso, en las infecciones que vamos a ver a continuación, los síntomas neurológicos no son generalmente el síntoma inicial de la enfermedad, sino que primero ha habido un síndrome febril, cefalea, malestar general, y luego ya aparecen síntomas ya, digamos, explicados por ese daño celular, como las convulsiones, las alteraciones cognitivas, etc. Dentro de esos virus, o los géneros de virus que tienen ese tropismo por el ataque al sistema nervioso central, he puesto varios ejemplos, aquí tenemos otros ejemplos, son muchos, pero quería referirme hoy a estos que son los más frecuentes. Dentro de esos géneros tenemos los enterovirus, y dentro de los enterovirus está el Coxsackie A y Coxsackie B, el poliovirus y los ecovirus. Esos son los virus responsables de lo que llamamos meningitis aséptica o meningitis viral benigna, que es una entidad de la que vamos a hablar más adelante, que es una entidad frecuente, especialmente en las épocas de lluvias. Luego tenemos el grupo de los herpes virus, y en los grupos de los herpes virus tenemos el herpes virus simplex 1 y 2 y el herpes varicela zoster, ¿cierto? Son, digamos, los dos grupos generales de esta familia. Estos virus se caracterizan, el virus del herpes, por hacer el tipo 1 infecciones de la cavidad oral, y el herpes tipo 2 de los genitales, y el herpes zóster es el que produce entonces la varicela, y la varicela en su forma o en su presentación tardía va a presentar las manifestaciones de zóster en piel y de dolor neuropático que vamos a ver más adelante. Luego tenemos los arbovirus. Los arbovirus son esos virus que se transmiten a través de insectos, y como ejemplos importantes tenemos el virus de la encefalitis equina venezolana y el virus del oeste del Nilo. También tenemos aquí el virus del dengue, para poner un ejemplo con el cual estamos relacionados, siempre y cuando hay que decir que el virus del dengue no tiene un tropismo neurológico tan específico como los otros ejemplos que estamos diciendo. El virus de la rabia, como decíamos ahora, pues es el virus que típicamente tiene un neurotropismo clásico por el sistema nervioso, y ahora desde noviembre del 2019 pues tenemos la aparición de la forma de este virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad conocida como COVID-19, que si bien inicialmente no se le habían detectado tropismo o síntomas neurológicos, cada vez con el aumento de casos en la población mundial se describen más complicaciones neurológicas que vamos a ver más adelante. Entonces estos son ejemplos de las familias más importantes de virus responsables de la sintomatología más frecuente. Esta gráfica, que es tomada de una revista de microbiología, y básicamente explica cómo ese proceso de infección viral tiene todas unas etapas en las cuales el organismo trata de bloquear la invasión viral, y esa invasión viral va a producir una cantidad de respuesta inflamatoria que va a terminar pues por atacar el virus, pero también por producir síntomas secundarios a esa inflamación. Tenemos una primera etapa que aquí donde está, este es el virión, que entra a través de este epitelio y va a entrar en contacto con las células de respuesta inflamatoria, en este caso un macrófago, que están en el tejido. Ese tejido, esa respuesta inicial va a ser la liberación de citoquinas y de interferón alfa, que va a tratar de matar o de destruir el virus. Esas citoquinas al mismo tiempo van a estimular macrófagos y células dendríticas. Esas células dendríticas y esos macrófagos van a llamar a los linfocitos, linfocitos T, y esos linfocitos T van entonces a desencadenar una respuesta TH1 y TH2 tratando de destruir esa población viral.
Asimismo, se van a estimular la producción de anticuerpos a través de la inmunidad humoral, a través de los linfocitos B. Ese es el fenómeno que, digamos, finalmente termina por hacer una respuesta inflamatoria masiva que llamamos tormenta inflamatoria o tormenta de citoquinas, que es la que va a producir los síntomas generales de las infecciones virales. ¿Cómo entra el virus entonces al sistema nervioso? Pues depende del virus y depende de cuál es el mecanismo en que el paciente tiene contacto con él. Esto es un ejemplo de un epitelio, sea digestivo o respiratorio, donde por el epitelio el virus entra y ahí en contacto con el epitelio digestivo hay plexos neuroentéricos que son nervios que pues estimulan el movimiento del músculo liso del intestino. Entonces esos axones van a entrar en contacto con el virus y esos axones van a tener un sistema de transporte retrógrado y posteriormente anterógrado que van a terminar por comunicar ese virus con las neuronas, sea la neurona sensitiva del ganglio periférico, como vemos aquí, o sea con la médula espinal, como vemos aquí en los cordones posteriores. Y este es el ejemplo típico del herpes simplex y del varicela zoster, que son como los virus representativos de este sistema. Ahora, cuando es por mordedura, como sería el ejemplo de la rabia, a través del músculo, el músculo tiene las terminales de los axones de la unión neuromuscular, el virus entonces entra en contacto con esos axones y a través de un transporte retrógrado va a ir a invadir el cuerpo de las neuronas del asta anterior de la médula. Esos son como algunos ejemplos y tenemos ahora lo que estábamos hablando a través del epitelio respiratorio. Y si vamos a hablar de virus como el coronavirus o como virus donde el contacto principal es con el epitelio respiratorio, pues recuerden que en el epitelio, en la cavidad nasal está el órgano de la olfacción que está en el epitelio de la mucosa nasal y son terminaciones nerviosas libres que forman el bulbo olfatorio. Entonces son células que tienen esos axones expuestos directamente en el epitelio respiratorio, entonces son muy vulnerables a que cuando hay un virus que entra, pues entra en contacto directo con los axones van al bulbo olfatorio y del bulbo olfatorio va a ir entonces a invadir el sistema nervioso central que está, digamos, en íntima relación con el nervio olfatorio. Entonces estos son los mecanismos, vemos un sistema digestivo, una forma directamente por contacto con músculos o con piel después de una mordedura y en este caso por contacto directo con el epitelio respiratorio. Otro ejemplo es a través del torrente sanguíneo, entonces es el ejemplo donde esa viremia que vimos inicialmente va a pasar a través de la barrera hematoencefálica y una vez pasa la barrera hematoencefálica va a tener contacto directo con las neuronas del sistema nervioso y entonces va a producir una infección de las neuronas directamente a través de ese contacto. Estos son los virus, el HIV es el virus más frecuente, digamos, como ejemplo, que tiene este mecanismo de invasión al sistema nervioso central, un sistema a través del torrente sanguíneo. Entonces, para hablar de síntomas y manifestaciones clínicas neurológicas de las enfermedades virales, tenemos entonces que generalmente hay una presentación aguda, que es esa presentación que responde a esa fase inflamatoria inicial que hemos explicado, y luego hay unos síntomas que pueden ser de manera más crónica o incluso puede haber una forma latente de la enfermedad. El caso es el caso del herpes zóster, ¿cierto? Que se produce una reactivación cuando hay una caída en la inmunidad del paciente, sea por una enfermedad crónica o por medicamentos, y se aumenta la replicación, se expresa el virus, produce síntomas y una vez que se mejora el sistema de inmunidad del paciente, pues se revierten los síntomas y otra vez entra en una fase de latencia. Vamos a verlo más adelante. Entonces los síntomas van a depender si el paciente es un paciente inmunocompetente o es un paciente inmunosuprimido. Los síntomas, la intensidad de los síntomas y la forma de presentación de una infección viral va a tener como primera diferencia el estado de inmunidad del paciente. Y estos son los 5, digamos, síndromes neurológicos más grandes que vemos nosotros
como presentación de las enfermedades virales. La primera es la meningitis, ¿sí? Recordemos que meningitis significa inflamación de las meninges. Las meninges están recubriendo el sistema nervioso central y la inflamación de las meninges va a producir una serie de síntomas que se caracterizan por fiebre, cefalea, signos meningios, malestar general, fotofobia, y la característica es que el paciente con meningitis pues tiene todos estos síntomas, pero no tiene ningún síntoma focal ni tiene déficit del estado de conciencia. El punto siguiente sería la encefalitis. La encefalitis podemos mezclar todos estos síntomas anteriores, pero la característica es que aquí hay una alteración de conciencia, hay convulsiones y puede haber déficit focal, y se debe a que hay un daño directo en las neuronas y por eso se produce una manifestación focal como daño directo secundario. La mielitis es una forma de presentación que es menos frecuente, que se caracteriza por una inflamación aguda de la médula espinal, y puede haber formas de mielitis desmielinizantes, puede haber formas de mielitis necrotizantes, dependiendo de la gente que está en cuestión. La cerebelitis la vemos sobre todo en pacientes que tienen infección por varicela, y la cerebelitis se caracteriza como una ataxia muy severa y muy aguda en pacientes que han tenido varicela en las semanas o en los días previos a la aparición de los síntomas. Se caracteriza por una ataxia, dismetría, nistagmus, incapacidad para la marcha en un paciente que por lo demás puede haber superado ya esa fase inicial de la enfermedad viral, donde tenía los síntomas de fiebre, malestar general, etc. La rombencefalitis se caracteriza por déficit de pares craneanos, alteración de conciencia, y son pacientes generalmente muy enfermos, donde se ve una severa alteración del estado general. Entonces vemos, lo que muestra esta línea azul es que las manifestaciones son un espectro. De un lado tenemos la meningitis sola, meningitis aislada, donde el virus Coxsackie, digamos, sería el ejemplo más representativo, y del otro lado tenemos la encefalitis pura, donde la rabia sería el ejemplo más representativo, y en la mitad tenemos las meningoencefalitis, donde se encuentra el herpes como el ejemplo clásico, donde se mezclan síntomas de meningitis y de déficit focales, que es lo que define la encefalitis. Vamos a poner un caso clínico para ilustrar esta idea. Se trata de un hombre de 25 años que consulta en urgencias por cefalea, fiebre, malestar general y astenia. Tuvo un episodio gripal reciente, pero tuvo una recuperación espontánea, y estos síntomas aparecen días después de haber superado esos síntomas gripales. Cuando se examina en urgencias se encuentra que está alerta, orientado, tiene fiebre y rigidez de nuca, tiene fotofobia, tiene una intensa cefalea y tiene mucha irritabilidad. Sin embargo, no tiene déficit focales ni alteración de conciencia, no ha tenido convulsiones, y cuando se hace, obviamente a esos pacientes hay que hacerles estudios para descartar una causa bacteriana, ¿cierto? Una meningitis bacteriana, que es, digamos, una patología un poco diferente y que tiene pues unas implicaciones diferentes. Entonces hay que hacer una punción lumbar para corroborar si esos signos de rigidez de nuca, fotofobia y cefalea intensa corresponden a una infección meningea. Se le hace una punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo nos muestra que hay 25 leucocitos. Todos son mononucleares, un aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo con una glucosa que parece normal, y en la tinción del Gram no hay bacterias. Se le hace una tomografía de cráneo, que la ven acá, es una tomografía de cráneo normal, y esta era la característica del líquido cefalorraquídeo, la característica macroscópica, digamos que no se ve claramente ahí, pero se supone que es un líquido cristalino. Este entonces sería el caso típico de un paciente con lo que antes se llamaba como meningitis aséptica, ¿cierto? Cuando se describe este síndrome de meningitis virales, pues no había las técnicas para detectar la infección viral, entonces se conocía con el nombre de meningitis aséptica. Ese término ha persistido, pero se refiere a esas meningitis virales donde los virus más frecuentes son los del género de enterovirus, y generalmente Coxsackie, ecovirus y enterovirus. Estas manifestaciones de estas meningitis asépticas generalmente se hacen por brotes en las épocas de lluvias. El mecanismo de entrada es a través del tracto respiratorio digestivo, y son generalmente
caracterizadas por una pleocitosis aislada en el líquido cefalorraquídeo, o sea, solo un aumento de los linfocitos en el líquido cefalorraquídeo, tienen un curso benigno y generalmente en menos de una semana el paciente empieza a mejorar los síntomas y no tiene, como les digo, alteración de conciencia ni convulsiones. En niños se presenta con una sintomatología un poco diferente, con la posibilidad de presentarse con un rash maculopapular y caracterizado por mucha irritabilidad. Entonces esa sería la primera manifestación frecuente de las enfermedades neurológicas, sería esa meningitis aséptica, que como les digo, se refiere a las meningitis virales por enterovirus. Hay otros síntomas que se pueden acompañar y pueden dar pista acerca de la etiología. Cuando hay conjuntivitis hemorrágica puede asociarse al Coxsackie. Cuando hay dolor pleural también al Coxsackie, pero en ese caso tipo B, la miocarditis también al Coxsackie. Y la diferencia que decía entre los pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos. Los neonatos pueden tener formas muy severas de la enfermedad. Esto es un caso para ilustrar otro contexto clínico. Esto es una mujer de 70 años, entra a urgencias con cefalea, fiebre, desorientación, alteración de la memoria desde hace 3 días y tiene una convulsión tónico-clónica generalizada, por lo que la llevan a urgencias. Al examen físico se encuentra con fiebre, con rigidez de nuca, está muy somnolienta y está desorientada cuando se le hace el interrogatorio. En la tomografía se observa una hipodensidad en el lóbulo temporal derecho, que es esta parte que se ve más oscura, y en el líquido cefalorraquídeo se aprecia un contenido de leucocitos aumentados, proteínas altas y glucosa consumida. El aspecto del líquido cefalorraquídeo es de este aspecto que describimos como aspecto xantocrómico, como amarilloso. Este es un contexto diferente porque esto es una mujer mayor que tiene no solamente signos meningios, sino que tiene signos focales y alteración de conciencia. En ese momento, ese diagnóstico neurológico como síndrome neurológico lo llamamos meningoencefalitis. Esa meningoencefalitis en una persona de estas características lo más frecuente es que sea secundaria al herpes simple. El herpes simple es la forma más frecuente de encefalitis episódica y se caracteriza porque hay una inflamación tanto meningia como del parénquima cerebral que causa estos síntomas que son muy severos y la mortalidad es muy alta si no se hace un tratamiento oportuno, puede ser del más del 70%. La gente que logra sobrevivir a una meningoencefalitis herpética generalmente tiene secuelas crónicas del tipo de epilepsia y alteraciones cognitivas. Este caso, un contexto un poco diferente, es un hombre de 65 años con una diabetes mellitus mal controlada y consulta porque tiene eritema facial y un dolor urente en el oído asociado a una parálisis facial. Cuando se examina se encuentra que tiene efectivamente fiebre, tiene un dolor intenso en la cara, tiene una parálisis facial y tiene un brote en el pabellón auricular. Esto es una manifestación típica del virus varicela zoster en la etapa de reactivación. Como sabemos, en la infección primaria este virus causa la varicela, que es una enfermedad netamente dermatológica en la piel. El virus queda latente y cuando vuelve a aparecer en una reactivación puede aparecer a través de esto que sería un zoster ótico o un síndrome de Ramsay-Hunt, o puede aparecer con fenómenos de dermatitis relacionada con los dermatomas, lo que se conoce como culebrilla o herpes zóster en piel. Hay otras manifestaciones de estas infecciones virales. Puede haber mielitis, sobre todo el zóster produce mielitis necrotizante, polineuropatía, sobre todo en el caso de un fenómeno posinfeccioso, y la cerebritis que mencionábamos en relación a la varicela. Con respecto al COVID, para terminar, el COVID-19, cada vez hay más reportes de casos y análisis de series de hospitales donde se ha demostrado que aproximadamente 1 de cada 4 pacientes, o sea el 25% de pacientes que tienen la enfermedad pueden tener algún tipo de sintomatología neurológica. Se ha visto que más o menos la mitad de pacientes que están en UCI pueden tener encefalopatía. Otra forma frecuente, otro síntoma frecuente, sobre todo en las formas leves de la enfermedad, son la anosmia y la disgeusia. La anosmia nos habla de que hay efectivamente una disfunción de esas neuronas del bulbo olfatorio.
Hay unas formas más raras de encefalitis, de Guillain-Barré, de enfermedad cerebrovascular. Más o menos se han reportado entre el 5 al 10% de pacientes hospitalizados hacen complicaciones del tipo de enfermedad cerebrovascular sin tener factores de riesgo asociados generalmente. Hay una forma de miositis, que es la forma que se caracteriza a lo que explica los dolores, las mialgias tan intensas que hay en la fase inicial de la enfermedad, y posiblemente se relacione también con los síntomas de fatiga crónica que produce el COVID-19, y meningitis, que es también algo frecuente, pero digamos ha sido pocos los casos en que se ha podido aislar el virus en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas enfermedades o estas manifestaciones neurológicas del COVID cada vez toman más importancia, se suman a un factor de gravedad, sobre todo en los casos severos, y pueden incluso ser la única manifestación de la infección por COVID. Tenemos entonces en esta gráfica cómo se pueden separar desde el punto de vista neurológico los síntomas como síntomas responsables a la infección sistémica, y en ese caso estaría la enfermedad cerebrovascular como resultado de una coagulopatía que produce infartos cerebrales, una coagulopatía secundaria a esa tormenta de citoquinas que está produciendo la infección viral en el organismo. Tenemos entonces también una invasión directa que, como les digo, ha sido más difícil de probar, pero se ha demostrado que hay presencia de virus en el líquido cefalorraquídeo de algunos pacientes. Esto es un hallazgo nuevo. Y de otra manera, pues en el sistema nervioso periférico hay un compromiso muscular que explicaría esa sintomatología de astenia intensa, de debilidad y de fatiga crónica, posiblemente por un daño al músculo o a la unión neuromuscular. Hay otra parte, digamos, que podría aparecer, que es aún rara todavía, que es los fenómenos posinfecciosos. Esos fenómenos posinfecciosos los vemos en todas las enfermedades virales, donde una respuesta inflamatoria sostenida logra controlar la infección viral, pero puede asimismo producir un daño en el sistema nervioso central, y lo que conocemos más nosotros acá es la polineuropatía tipo Guillain-Barré, por ejemplo, secundaria a otras enfermedades virales como el Zika. En este caso uno podría tener una enfermedad por COVID-19 y posteriormente, semanas después de haber superado la infección, desarrollar síntomas de polineuropatía periférica desmielinizante tipo enfermedad de Guillain-Barré. Entonces vemos que el espectro de las manifestaciones neurológicas del COVID apenas estamos conociéndolas, y cada vez vemos más reportes y vemos más series de casos mencionando estas complicaciones. Estamos atentos en nuestras unidades a hacer un censo de estos pacientes que posiblemente vamos a tener todavía durante mucho tiempo. Recuerden que otras infecciones virales, como la epidemia del virus de la influenza en 1918, dejó un grupo de pacientes con secuelas neurológicas crónicas durante muchos años, aún pasada la epidemia, lo que se conoció con el nombre de encefalitis letárgica. Entonces, posiblemente vamos a tener un grupo de pacientes con complicaciones posinfecciosas, complicaciones neurológicas, y estamos atentos para aprender de lo que nos muestra esta enfermedad. Como conclusiones, entonces, yo quiero subrayar que las infecciones virales pueden producir muchos síntomas neurológicos que tienen secuelas y un potencial de severidad que es diferente dependiendo del estado inmunológico del paciente, que hay unos virus que tienen cierto tropismo neurológico por ciertos tejidos, y eso es, digamos, característico de cada infección. Estamos tratando de descifrar cuál es la causa de ese tropismo por el sistema nervioso central de algunos virus, pero que indudablemente en el caso, por ejemplo, del herpes simplex virus, el diagnóstico temprano mejora el pronóstico, y por eso la detección de estas manifestaciones neurológicas tempranas pues va a llevar a un diagnóstico y a un tratamiento más oportuno, especialmente ahora que estamos conociendo una nueva enfermedad de la que posiblemente en unos años vamos a poder entender más esa complicación o esa potencial riesgo de complicaciones neurológicas. Muchas gracias.
Los hábitos saludables salvan vidas. Realizarse el autoexamen, dejar de fumar, evitar el exceso de alcohol, tener relaciones sexuales seguras, realizar deporte, alimentarse saludablemente. Son hábitos que previenen un alto porcentaje de todos los casos de cáncer. Unidos podemos vencer el cáncer. Unidos, Gobernación de Antioquia.